Hablando acerca ya quizá de la película esta de Robert Oppenheimer sobre la bomba atómica y la creación de la bomba atómica. Había varios de los científicos que estaban trabajando en eso que estaban muy preocupados con lo que iba a traer una bomba de esta capacidad. Cuando le preguntaron a Einstein que cómo se iba a pelear la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Entonces resulta que Albert Einstein, hasta en el peor error de su vida, estaba en lo correcto. ¿Cómo sería el fin del universo? Hay dos ideas al respecto. Podría suceder algo que es un poco terrorífico. Hola amigos de SP, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al programa. El día de hoy tenemos un programa especial porque tenemos a un invitado quizá un poco fuera de lo normal en relación al programa, porque hoy no estamos con un actor, no estamos con alguien que se dedica al cine, sino más bien estamos con alguien que se dedica a la física. Y eso nos interesa mucho porque ustedes sabrán que estos días se va a estrenar la película de Oppenheimer, que habla sobre la creación de la bomba atómica. Y bueno, aparte de eso vamos a estar hablando sobre más temas de física, como el gran colisionador de hadrones. Vamos a hablar sobre viajes en el tiempo, sobre viajes en el espacio, qué tan real son lo que vemos en las películas o no. Y bueno, en fin, quiero presentarles a nuestro invitado, que su nombre es Luis Roberto Flores Castillo, y voy a leer toda su descripción porque es bastante extensa, déjenme decirles. Primero es ingeniero en computación en la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Tiene maestría en ingeniería eléctrica con especialidad en redes neuronales. Tiene una maestría y doctorado en la Universidad de Pittsburgh y actualmente es profesor asociado en la Universidad de China de Hong Kong. Luego él me corregirá si esto está bien o está mal, porque obviamente yo soy un simple humano, pero lo que yo investigué es que él ha trabajado en Fermilab, que es el acelerador de partículas en Estados Unidos. Hizo su estancia de postdoctorado en el CERN, que es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, en específico en el laboratorio Atlas del LHC, que es el gran colisionador de hadrones. Con el equipo de Atlas fue parte de los científicos que buscaban comprobar la existencia del bosón de Higgs, que hasta ese entonces era teórico, y en 2012 se publicó el sustento de existencia de este bosón de Higgs, con lo que en 2013 los doctores François Englert y el británico Peter Higgs ganaron el premio Nobel. No sé si esta descripción es suficientemente buena, pero para que vean que estamos aquí con alguien chido. Doctor, ¿me equivoqué? ¿Estuvo bastante bien o...? Estuvo bastante bien. Qué buena investigación. ¿Y ahorita en qué está trabajando? Pues hay varias cosas. Hicimos un grupo de investigación en Hong Kong, que somos 3 universidades juntas trabajando como un solo miembro de la colaboración Atlas del LHC. Atlas es un detector gigantesco, es un detector de 45 metros de largo por 25 de alto, que está alrededor de donde chocan las partículas en el LHC para detectar qué es lo que pasa. Entonces es una colaboración experimental de 3,000 personas. Lo que estamos haciendo como grupo es muy variado, te digo así muy rápido. Estamos haciendo mediciones del bosón de Higgs. Ya que lo encontramos, ahora hay que determinar todo lo que podamos de esta partícula. Tenemos que determinar si hace cosas que no están en nuestros modelos, porque para encontrarlo, básicamente, la teoría decía claramente que se necesitaba para que el universo funcionara. Si es que todas nuestras demás teorías estaban bien, tenía que existir esta partícula. Ya que lo encontramos, ahora lo que tenemos que ver es si esa partícula, ya habiéndola producido, ver que sí cumpla las demás cosas, no nada más que exista, sino que también cuando se descompone, cuando decae en otras partículas, que decaiga la cantidad que se espera en las partículas que se espera y demás. Entonces es otra de las cosas. Una más es buscar partículas ya fuera del bosón de Higgs, que sean nuevas partículas que no se hayan previsto en los modelos. Y que mucho de la física es eso, es básicamente, ya que tenemos una teoría que funciona, lo más interesante para nosotros como experimentales, como científicos, es tratar de buscar qué es lo que dice la teoría que no puede suceder para ver si eso pasa, porque ahí es donde encuentras los grandes cambios. Aun cuando sean pequeñas, variaciones muy pequeñas, eso es lo que te dice que hay algo interesante que modificar en la manera en que concibes el mundo. Y después, como es una colaboración experimental grande, también hay mucho trabajo de hacer cosas de electrónica, de estudiar detectores más a detalle, de asegurarnos que entendemos muy bien este gran detector. Y justo hablando del gran colisionador de hadrones, cuando se creó este experimento, o bueno, ahí en Suiza creo que crearon como todo un colisionador enorme que era abajo de la Tierra, hubo mucha polémica,
porque muchos creían que lo que iba a pasar, literalmente, era que se iba a acabar el mundo. Pero ¿qué tan falso y qué tan cierto es que este colisionador podría acabar con el mundo? Desde que se hacen colisionadores, cada que se va a prender uno, ha sido casi muy consistente, que ha habido pues miedo de que pase algo. En particular había un par de personas en Hawái que demandaban al gobierno norteamericano principalmente para decirle que tenía que evitar que se prendieran esos aceleradores porque iba a destruir el mundo, con la idea de que si se hacían chocar partículas con suficiente velocidad en el núcleo, en el centro de la colisión, se podía generar un agujero negro. Y que entonces ese agujero negro, si uno imagina la imagen que tenemos de caricatura de que empieza a comerse lo demás, entonces por muy chiquito que fuera, empezaría a crecer y a tragarse todo hasta que desapareciera el mundo. Y hay dos cosas. Actualmente tenemos una idea más clara de lo que son los agujeros negros y una primera, digamos, respuesta teórica a lo que preguntas es que sabemos que los agujeros negros, mientras más pequeños, más rápido se desintegran. Eso se sabe desde Stephen Hawking. Él hizo un análisis muy interesante, muy sólido y muy bien hecho, muy bonito, de lo que hacían los agujeros negros. Resulta que así como absorben muchas cosas, no son completamente negros en el sentido de que también emiten radiación. Y mientras más pequeños son, más rápida es esa emisión de radiación. Entonces, los agujeros negros microscópicos que se crearían en el caso del LHC inmediatamente decaerían en otras cosas. Entonces, eso claramente no era problema. La otra demostración como muy clara es la siguiente. Tenemos mediciones desde hace mucho tiempo de que los rayos cósmicos incluyen partículas de muy alta energía, pero muchísimo más alta que la que podemos hacer en el LHC y en ninguno de los aceleradores en toda la historia de la humanidad. Entonces, estas partículas llegan, hay un puñado que llega cada año, o sea, no llegan todo el tiempo estamos bañados de partículas de los rayos cósmicos. Si hubiera la posibilidad de que una colisión de alta energía pudiera destruir al planeta, eso hubiera sucedido hace millones de años, porque el planeta lleva aquí todo ese tiempo y todas estas colisiones de partículas cósmicas con energías mucho mayores al LHC ya lo hubieran producido. Entonces también teníamos esa evidencia clara de que no iba a pasar. Entonces no hay problema. Y por cierto que ahora que comentas eso, me recuerdas una escena que viene en la publicidad sobre la película de Oppenheimer, o al menos en el trailer. El general Leslie Groves, el que está a cargo de la parte militar, digamos, de todo el proyecto, le pregunta a Robert Oppenheimer si es cierto lo que ha escuchado de que al iniciarse una reacción atómica, que la bomba atómica pudiera iniciar una reacción atómica en toda la atmósfera. Y pues bueno, ahí en la película le dice Robert Oppenheimer, es muy improbable. Y contesta que no, bueno, muy improbable no suena muy alentador, ¿no? Y es algo también que se hicieron cálculos con mucho cuidado también, porque si era un miedo original por entonces, pues era la primera vez que se iba a producir una cantidad de energía tan impresionante en un artefacto terrestre. Y la idea es que si esa explosión podía acelerar los átomos de nitrógeno, en particular el nitrógeno de la atmósfera, tanto como para que esos átomos de nitrógeno se fusionaran con otros átomos de nitrógeno en la atmósfera y que eso pudiera producir, me parece que no me acuerdo si era fusión o fisión, pero lo que hicieron fue ver si había posibilidad de que esos átomos pudieran tener una reacción nuclear con los demás átomos de nitrógeno que se autosostuviera, porque entonces sí hubiera sido un problema gravísimo. Y regresando al colisionador de hadrones, no solo fue que la gente pensaba que se iba a acabar el mundo cuando crearon esto, sino que aparte, después de tanto investigar, para que la gente lo entienda, creo que muchos físicos crearon esto para descubrir casi como el origen de nuestro universo y de qué estaban compuestas las cosas y muchas razones de la física que no comprendíamos porque teníamos que experimentarlas, ¿no? Pero cuando llegan como al meollo de la situación, descubren lo que le llaman la partícula de Dios, que yo creo que eso alteró a más gente todavía, porque es como no solo están ahí como a punto de destruir el universo, sino que encontraron la partícula de Dios. Entonces se alteró mucha gente también, pero realmente ¿qué es la partícula de Dios? Porque muchos dicen, es como la partícula con la que Dios creó el universo, ¿o qué es eso? Ok, sí, no, la idea de la partícula de Dios, la frase de la partícula de Dios, surgió básicamente por un accidente editorial. Leon Lederman, un premio Nobel de Física,
escribió un libro sobre, pues, de divulgación científica al respecto de todo esto. Y en él mencionaba bueno, entre otras cosas, que es muy difícil encontrar este bosón de Higgs, que si es que existe, o bueno, por entonces decía él, si es que esto existe, es tremendamente difícil encontrar, tanto, tanto crearlo como después detectar que efectivamente se le produjo. Y entonces cuando le preguntaron que qué título quería poner a este libro, él respondió originalmente que The Goddamn Particle, o sea, en inglés, la maldita partícula. Mm. Y es la maldita partícula que es tan difícil de encontrar. Pero los editores o alguien del consejo editorial le dijo, no, esto va a ofender a mucha gente, entonces cámbiale el título. Y él un poco en tono de broma, dijo, bueno, pues en esa frase de The God Damn Particle, nada más táchele el damn para que quede The God Particle. Y eso lo hizo, en la narración posterior se dice que lo hizo porque él ya había escrito varios libros y él sabía que el título de trabajo, cuando estás haciendo todo el trabajo de edición y demás, nunca termina siendo el título ya final comercial. Pero en este caso a todo me gustó y se quedó el título, ¿no? Y a mucha gente efectivamente le disgusta mucho ese título porque efectivamente produce confusión y hay gente que dice que, bueno, ¿y esto qué hace aquí? Y por otro lado también es interesante que ha sido atrae mucho a los medios y atrae mucho a la gente y entonces produce muchas, digamos, oportunidades de platicar de esto. Entonces eso está bien. Ahora, ¿qué es esta cosa del bosón de Higgs? Lo que hace el bosón de Higgs, la razón de que se le haya buscado con tantísimo empeño, estamos hablando de un proyecto de 10 mil millones de dólares, y no fue el único en el que se le buscó. Pero bueno, la razón es que hacia 1964, por ahí, toda la teoría que teníamos, así lo que se llama ahora el modelo estándar del físico de partículas, que es básicamente el nombre que le pones a la teoría completa de todo esto, todo el aparato matemático que describe lo que tenemos, esa teoría funciona formidablemente bien. El problema es que solo funcionaba, el aparato completo, solo funciona si todas las partículas elementales tuvieran masa igual a cero, lo cual uno dice, bueno, pues ¿cuál es el problema? Nada más le pongo en la ecuación m igual a cero y ya. Pero no, lo que pasa es que si las partículas fundamentales tuvieran masa cero, entonces las consecuencias para nuestra vida serían enormes. Básicamente no estaría nada de lo que conocemos aquí, porque las partículas con masa cero solo existen a la velocidad de la luz. Es una cosa extrañísima, pero que funciona claramente así. Ya lo tenemos muy bien entendido. Y si las partículas elementales, todas ellas tuvieran masa cero, los átomos, los núcleos atómicos que tal vez se podrían formar, serían incapaces de capturar a los electrones. Entonces no podría haber átomos. Y si no hay átomos, no hay química, no hay posibilidad de combinaciones químicas. Si no tienes posibilidad de combinaciones químicas, no tienes compuestos, ni tienes rocas, ni planetas, ni nada de lo que pensamos. Entonces, básicamente, se dieron cuenta de que dentro de sus teorías había algo que no encajaba. Necesitaban como algo más que no estaban dándose cuenta que estaba ahí. La única forma de que este universo esté descrito por la teoría que teníamos es encontrar una manera de que esa teoría funcionara con partículas sin masa. Entonces había que encontrar un componente adicional que les diera masa sin destruir las simetrías de la teoría, porque es lo que la hace funcionar. Entonces ese componente adicional es el campo de Higgs. Y entonces solo funciona todo este aparato matemático, y bueno, ahora sabemos que es físico, toda esta física de lo que constituye la base de la materia, solo funciona gracias a la existencia de este campo adicional que es muy extraño, que es el campo de Higgs. Y la importancia del bosón de Higgs fue que nos demostró que efectivamente existe el campo de Higgs y que entonces todo este aparato funciona así. En la teoría de la física cuántica y todo eso, pues realmente estamos tratando de investigar de qué está compuesto todo y sobre todo de dónde viene el universo, cómo se creó, de dónde venimos nosotros, ¿no? Y justo yendo a ese punto, me gustaría mucho preguntarle quizá ya en un aspecto más personal, que hablando del origen de todo, del origen del universo. Stephen Hawking dijo que él no creía que Dios era necesario en la ecuación de la creación del universo. Pero ¿usted cree que sí hay una necesidad de que Dios exista en todo esto para que existiera el universo o no es necesario? Pues en ese sentido mi sentimiento, mi pensamiento personal al respecto es que no. O sea, yo creo que la, la forma en que está configurado el universo, con todo el detalle que hemos podido encontrar
todas estas herramientas teóricas y experimentales, está regido por matemáticas muy interesantes, muy claras y entonces, pues bueno, no parece haber necesidad de otro componente. Y hablando, yo creo que eso es polémico, muy polémico, porque la gente, creo que a final de cuentas está muy dividida actualmente entre si existe o no existe. Y yo creo que a final de cuentas es interesante saber la opinión de alguien que es físico, porque por más que yo pueda estudiar, yo no he estado hasta las últimas consecuencias de la investigación de dónde se originó el universo. Yo no entiendo todavía como completamente eso. Entonces sí es interesante conocerlo porque, digo, personas como Stephen Hawking lo ha dicho y yo todavía a pesar de eso no tengo una respuesta, ¿no? Pero me gusta mucho conocer las perspectivas. Y también hablando acerca del planeta Tierra eh, y acerca del universo, a lo mejor ya hablamos del origen, pero ¿cómo sería el fin del universo? ¿Cómo llegaría el fin de todos nuestros tiempos? Quizá de la Tierra llegaría antes, porque a lo mejor el Sol se va a extinguir, la Tierra se va a enfriar y nos vamos a morir. O si es que, no creo que existamos, pero bueno, si existimos todavía, probablemente nos congelemos. Pero el universo, ¿cómo sería el fin del universo? Eh, Hay dos ideas al respecto, bueno, varias, pero actualmente ya sabemos, y esto fue una sorpresa muy grande cuando se descubrió, que el universo está expandiéndose cada vez más rápido. Eso antes no se pensaba, antes se creía que había nada más dos posibilidades. Una, que estuviera expandiéndose y que finalmente iba a detenerse por gravedad, básicamente, que iba a volver a regresarse, lo que se llamaba el Big Crunch, así como hay un Big Bang, al inicio iba a haber al final, se iba a detener finalmente y regresarse a un Big Crunch, a no sé cómo se llama, el gran impacto o el gran, no sé cómo lo traducirían. Pero bueno, esa era una posibilidad. La otra era que la gravedad no era suficiente, pero como la gravedad siempre es atractiva, entonces iba a estarlo frenando para toda la eternidad, pero nunca terminándolo de frenar. Entonces eran las dos posibilidades. O sea, es un universo que se iba a expandir, pero hasta cierto punto regresaba al origen. Y el otro era que se expandía hasta el infinito. Esas Exactamente. son... Esas eran las únicas dos teorías que había. Y cuando midieron con detenimiento cuál era la velocidad de expansión, se dieron cuenta de que no, ninguna de las dos era la correcta. Lo que está pasando es que se está extendiendo cada vez más rápido, lo cual es extrañísimo. Fue una sorpresa enorme y la única manera de describirlo correctamente era regresando, poniendo en las ecuaciones de Einstein, que son las que describen el universo a gran escala, una cosa que se llama la constante cosmológica, que cuando Einstein la propuso, lo hizo porque él no bueno, pensaba que el universo tenía que ser constante, tenía que estar en estado estable. Entonces él pensaba y porque sus ecuaciones le decían, era que tenía que estar en expansión, es lo que decían las ecuaciones. Entonces él metió esta constante cosmológica para corregir eso sin tener base experimental. Y poco tiempo después se enteró de que el universo estaba en expansión. Lo cual fue, pues imagínate, a él viendo que él no le había hecho caso a su ecuación y por no haberle hecho caso, se perdió la posibilidad de predecir la expansión del universo. Entonces, cuando pasó eso, dijo que la constante cosmológica había sido el peor error de su vida. Eso lo dijo así. Y resulta que después, ahora hace, no sé, 15 años, una cosa así, se descubre que el universo está en expansión y acelerada además. Y la única manera de describir esa aceleración es por medio de resucitar la constante cosmológica de Einstein. Entonces resulta que Albert Einstein, hasta en el peor error de su vida, estaba en lo correcto. ¿Y cómo es que el error de Einstein explica que se expande de manera muy rápida? ¿O cómo entra eso? Porque esa expansión, sin el término adicional, las ecuaciones de Einstein, que funcionan de maravilla en todos los demás contextos, predicen que el universo está expandiéndose, pero nada más, no te dicen mucho más. Y para que haya expansión acelerada, necesitas un término adicional que introduzca algo así como una gravedad negativa. Entonces, que mientras más espacio hay, más tiende a expandirse. Y entonces más espacio hay todavía y más se expande y en fin. Entonces, es la única manera en que se puede describir en estas ecuaciones esta expansión acelerada. Entonces, es así como entra. Ahora, regresando a tu pregunta de cómo se va a acabar el universo,
Entonces, lo que ahora sabemos, ya sabemos que al menos hasta donde esto muestra, no va a haber un Big Crunch, sino que va a seguir expandiéndose cada vez más rápido, de manera que las galaxias y estrellas más lejanas se van a ir separando de nosotros tanto más rápido como pasa el tiempo, que van a llegar en algún momento a separarse de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. A partir de ese momento va a ser imposible verlas e imposible saber nada más de ellas en todo el futuro que quede, lo cual es bastante extraño, bastante también interesante, porque quiere decir que existimos, así nos tocó vivir a los seres humanos, en una época en la que todavía podemos ver las galaxias distantes. Dentro de muchos millones de años va a llegar un momento en que algunos astrónomos, si es que todavía los hay, van a salir, o en algunos otros planetas, van a salir, voltear hacia el cielo y no van a ver nada fuera de nuestra galaxia. Y entonces les va a ser imposible entender tanto la expansión del universo como el Big Bang, como la forma en que se está en el asunto de la constante cosmológica. Si ellos tienen acceso a ver lo que nosotros decimos en nuestras teorías, van a decir, pues estos no sabían de lo que estaban hablando, no hay nada allá afuera. Entonces vivimos en la única época en la que, una época larga, pero es una época en la que todavía podemos entender todo lo demás, bueno, todas estas cosas sobre la expansión del universo, lo cual también te hace pensar si será el caso de que si ya habrá sucedido que algunas otras pistas que el universo tenía ya hayan desaparecido y simplemente no nos no nos tocó verlas. Y por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando ya se expanda tanto? ¿Por qué es que este es el fin del universo? O sea, yo pienso, o sea, como humano mediocre, que a lo mejor se extiende tanto que a lo mejor la realidad se quiebra o no sé, o sea, tiene tanta expansión que ya se destruye. Buen punto. Efectivamente, hay dos posibilidades. Ahí donde llegamos es otra vez estamos llegando a los límites de lo que sabemos. Y es apenitas acelerándose como lo vemos. Entonces simplemente va a pasar esto que te dije, que las galaxias van a estar separándose cada vez más de otras y cada galaxia se va a quedar junta porque ella lo mantiene la gravedad y ya no hay, simplemente cada galaxia se va a quedar sola y no va a pasar mucho más. Pero bueno, esa es una posibilidad. Si resulta que en vez de que se estén separando así, en realidad la expansión es más rápida que eso, podría suceder algo que es un poco terrorífico en el futuro muy, muy lejano. Nadie se tiene que preocupar. Esto sería hasta dentro de millones de millones de millones de años, de verdad. Pero lo que podría suceder es que esta expansión fuera cada vez más importante y cada vez afectando más y más cosas. Ahorita afecta nada más cosas que están muy lejos. Las galaxias más lejanas, esas sí vemos que se van a acelerar más rápido. Pero si esto continúa haciéndose más fuerte, puede llegar el momento en que la expansión también disgregue a las galaxias, o sea, que nuestra galaxia misma se disgregue completa, después que los sistemas solares, el espacio que hay entre el Sol y los planetas también se empiece a expandir y nos aleje del Sol, y que incluso llegue el momento en que los mismos espacios interatómicos entre lo que forma la gente, a las cosas, a las piedras, también eso termine expandiéndose tanto que todo se desintegre. Entonces, eso sería muy dramático. O sea, a eso le dicen el Big Rip. Rip, como cuando agarras una hoja, rip. Sí, eso okay, es rip a paper. No, está cool. Entonces no estaba tan equivocado. O sea, en las teorías, ¿no? Porque nunca... Es que, por ejemplo, cuando eres niño y la maestra te dice de que no, pues es que el sol se va a extinguir un día. Y uno como niño piensa de que me voy a morir. O sea, mamá, me voy a morir porque me acaban de decir que el sol se va a extinguir. Pero cuando te dicen cuánto tiempo falta para que se extinga el sol, o sea, es más probable que la humanidad se extinga antes de que podamos ver... Muchas otras formas de morir antes de ver que se extinga el sol. Y todavía si se extinguiera el sol, no estaríamos cerca del fin del universo. Y eso es muy... por eso es que podemos solo teorizar, porque realmente estamos muy lejanos a saber cómo va a pasar. Hablando acerca ya quizá de la película esta de Robert Oppenheimer, antes de que empezábamos el programa me estaba diciendo que había leído bastante acerca de esto y pues mi principal pregunta, ¿cómo cambió la perspectiva de la creación de la bomba atómica nuestra existencia como humanos? ¿Cómo cambió? Ya desde que se estaban haciendo las mediciones y todo lo necesario para tratar de hacer la bomba, había varios de los científicos que estaban trabajando en eso que estaban muy preocupados con lo que iba a traer una bomba de esta capacidad. Hay libros de ciencia ficción desde antes de que se iniciara incluso el proyecto Manhattan, mucho antes,
que hablaban justamente de la posibilidad de que se hicieran bombas atómicas, porque cuando Rutherford encontró la existencia, bueno, se demostró la existencia del núcleo atómico y demás, hubo gente que empezó a especular con la posibilidad de que en vez de bombas químicas, que básicamente es una reacción en cadena entre las capas de electrones de los átomos, este, las capas de electrones de los átomos tienen mucha menor energía que los núcleos atómicos. Entonces, es el mismo tipo de cosa, es una reacción en cadena donde un átomo produce bueno, una molécula se descompone y produce que haya algo de energía que descomponga otras moléculas, pero todo esto es nada más disociación de átomos. Es el mismo tipo de cosa que pasa en una bomba atómica, en donde nada más que en el caso de la bomba atómica son los núcleos mismos los que se descomponen y es mucho más fuerte. Cuando se empezó a entender eso, hubo quien leyendo sobre eso, se imaginó la posibilidad de hacer bombas atómicas y hicieron libros sobre esa posibilidad. Y de hecho, curiosamente, después uno de esos libros de ciencia ficción, me parece que el libro se llamaba The World Set Free, el mundo hecho libre o el mundo liberado. Uno de esos libros fue leído por uno de los científicos que después, muy preocupado por la posibilidad de que Alemania creara esas bombas, empujó enormemente la creación de una bomba por el lado de los aliados. Leo Szilard fue el que hizo esto. Pero bueno, efectivamente, el que haya bombas con esa capacidad cambia mucho la idea de lo que es un conflicto internacional. De hecho, me parece interesante porque cuando se crea la bomba atómica, en realidad yo lo que veo de parte de Estados Unidos es que la guerra en sí ya había acabado, pero lo que hace Estados Unidos cuando tira la bomba atómica es dar una muestra de poder en Hiroshima y Nagasaki, decir, nosotros tenemos el poder de destruir el mundo. Y eso le dio a Estados Unidos el poder económico, social, durante quizá hasta este punto que estamos viviendo. Y eso es muy interesante porque más allá de realmente, porque quizá, no sé si los estadounidenses lo piensan así, pero ellos piensan que ganaron la guerra con la bomba atómica, pero en realidad la guerra ya estaba ganada. Lo que ellos hicieron fue ganar una guerra ideológica a través de esta bomba atómica, porque es la demostración de poder. Y eso me parece interesante porque eso cambió el paradigma social, económico, armamentista, pero también de nuestra existencia misma, porque cuando se crea la bomba atómica, Oppenheimer, que a lo mejor cuando vean la película, se arrepiente de haber creado la bomba atómica. Y de hecho una de las partes, no sé, históricas más importantes es cuando está en una entrevista y menciona la frase, me he convertido en muerte, el aniquilador de mundos. Y eso, o sea, si tú ves esa entrevista que está en YouTube, sí te simbra mucho porque creo que Oppenheimer, más allá de ser un simple físico, pues es un hombre que cambió la historia de la humanidad. Y quizá aterrizando más hacia una pregunta, cuando le preguntaron a Einstein que cómo se iba a pelear la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Porque ya la Primera Guerra Mundial, que aparte es muy extraño porque hubo muchas guerras antes, pero para nosotros es Primera y Segunda Guerra Mundial. La primera en las trincheras, la segunda, la de Hitler y todo esto de la bomba nuclear, y cuando le dijeron la tercera es como, no, Einstein nos va a decir de que vamos a pelear en el espacio, vamos a pelear algo así. Dijo, no, la Tercera Guerra Mundial se va a pelear con palos. ¿Tú crees que esto es cierto? ¿Y por qué crees que lo haya dicho? Uf, bueno, básicamente lo dijo por precisamente la capacidad destructiva que tenemos ahora es suficiente para que si hay un conflicto de un tamaño suficiente para que se manden bombas atómicas, es para destruir completamente la civilización. Porque desafortunadamente como evolucionó esto, fue de una manera implicada en varios sentidos, tanto por digamos, la fuerza militar como por la parte económica. Y el hecho de que las industrias militares y toda la organización militar se dieron cuenta de que el tener estos aparatos daba una razón muy fuerte, muy clara y casi innegable, o que no les podían decir que no, de solicitar presupuesto infinito, solicitar la mitad del presupuesto de los Estados Unidos para este tipo de artefactos. Entonces, eso hizo que en el periodo de la posguerra se hizo una cantidad impresionante de nuevos artefactos. Pasó Estados Unidos cuando se hizo las detonaciones en Hiroshima y Nagasaki, ya tenía, si mal no recuerdo, una tercera bomba lista y otra en preparación. Una vez que se hizo
que terminó la guerra, pasaron de tener 3 o 4 artefactos funcionales a, a una cantidad muchísimo mayor. Si mal no recuerdo, en el tope, cuando llegó al tope de la Guerra Fría, cada lado tenía alrededor de 20,000 armas nucleares, 20,000 cabezas, 20,000 artefactos funcionales para depositar en donde se quisiera. Y se desarrolló esta estrategia loca, estrategia que se llama la destrucción mutua asegurada. MAD, de hecho, hasta tiene nombre de locura o loco en inglés, se dice MAD. Math. Ok. Y esta MAD. Y esta era Mutual Assured Destruction, destrucción asegurada mutua. Entonces, consistía en que estaba todo de manera automatizado para que en caso de que una bomba atómica llegara a territorio norteamericano, salieran de inmediatamente una enorme cantidad de misiles hacia territorio ruso y al contrario. O sea, si tú me matas a mí, yo te mato a ti. Nos destruimos, nos Me volamos aseguro, sí, enteros. efectivamente. Y además, se hicieron una enorme cantidad de reglas y digamos, de manuales de procedimiento para definir cuántas bombas había que tirar. O sea, si ibas a atacar una ciudad, cuántas bombas le tocaban a las ciudades grandes y a las ciudades pequeñas. Y como además para la milicia era importante utilizar las bombas que se estaban produciendo a gran escala, entonces las reglas estaban hechas para que fueran muchas bombas las necesarias, porque tenían la necesidad de que les dieran más presupuesto para seguir haciendo bombas. Entonces, alguna vez vi que si se hubieran utilizado esos criterios para decidir cuántas bombas se hubieran puesto en Hiroshima o Nagasaki, me parece que era algo así como 50, una cosa así extremadamente brutal, ¿no? Entonces estuvo el mundo durante mucho tiempo bajo ese esquema y bueno, sigue estando, nada más que ya no hablamos mucho de él, ya sentíamos que estábamos fuera de eso, pero de hecho lo que se llamó entonces el Comando Aéreo Estratégico de los Estados Unidos, que después se desarrolló, se convirtió en lo que es la Fuerza Aérea Americana, básicamente se encargaba de tener siempre suficientes bombarderos en el aire que no tuvieran que bajar a tomar combustible, y siempre listos para dejar caer una bomba en cuanto se Se les necesitara, indicara. en menos, no me acuerdo cuál era el tiempo, creo que eran menos de 2 horas o menos de 4 horas, en donde fuera. Y bueno, gracias a un trabajo enorme de mucha gente, se llegó a hacer reducciones serias del arsenal nuclear de los dos países, que si mal no recuerdo, a la fecha están en alrededor de 6 y 7,000, es una cosa así, mucho menos de las 20,000 que eran por lado, pero siguen siendo demasiadas con respecto a lo Demasiadas. que se necesita para de verdad hacer que el mundo se termine hasta como lo conocemos. Entonces, con toda esa tónica, y no sé si Einstein sabría de todo esto, no sé, no recuerdo cuándo se desarrolló toda esta maquinaria, pero Einstein también sabía que una vez que los gobiernos tienen ese tipo de armamento, no es tan difícil prever que se llegue a una situación como esta. Entonces, efectivamente, si actualmente las, hubiera un misil soviético o no que llegara a los Estados Unidos y que los Estados Unidos interpretaran como que vino de Rusia, inmediatamente hay una enorme cantidad de misiles yendo en esa dirección y también del otro lado. Entonces, sería una catástrofe brutal. Y la otra cosa es que también eso abre la posibilidad, y esa sigue abierta, de falsas alarmas. Y ha habido varios casos importantes de falsas alarmas. Hay un caso que fue muy famoso que fue, no me acuerdo su primer nombre, que era Petrov, un militar ruso que se vio justamente él era la persona que tenía bajo su responsabilidad el dar la última llave, el hacer la última activación de un contraataque en caso de que llegaran misiles americanos a Rusia. Y efectivamente, en su sistema, el sistema provocó una alarma que decía que venían, no me acuerdo si 6 o 7 misiles americanos hacia Rusia. Este, llegó la alarma, se empezaron a encender los sistemas, la gente le dijo, pues ya hay que hacer esto, ya vienen los misiles, todo el protocolo está hecho para que se hagan las cosas, no es para pensar, sino para hacer. Y a él le tocó decidir, no, o sea, había una pequeña indicación de que podría ser una falsa alarma. Él dijo, no me voy a arriesgar a destruir el planeta, o sea, sé que si yo mando esto, haya sido lo que haya sido en realidad,
va a haber un contraataque. Y después va a haber un contraataque del otro lado. Entonces, esto es el fin de todo lo que conocemos. Y decidió no hacerlo. Y eso me parece que fue un 27 de septiembre, no me acuerdo del año, pero me acuerdo de la fecha porque 26 o 27 de septiembre, me acuerdo casi de la fecha, porque alguna vez platicando con unos amigos en Saron, precisamente, dijimos que es injusto que no exista mundialmente el Día del Petrov. Así deberíamos de instituir el Petrov Day. El día que casi nos morimos todos. Sí, les debemos la vida a este hombre. Y bueno, esa es una de varias historias. Entonces, bueno, no es hasta ahora hemos tenido suerte también. Los sistemas, los gobiernos continúan tratando de mejorar esos sistemas y demás, pero sigue siendo muy... Un problema severo, sí. Sí, sí, Entre sí. naciones. Y hablando acerca de Einstein, en sus últimos años, ¿qué es lo que estaba investigando Einstein? Porque yo recuerdo que se murió trabajando, ¿no? ¿Qué es lo único que no pudo descubrir Einstein? Que quizás se queda como para los científicos, porque también es mi pregunta, ¿por qué quizá alguno de los científicos más destacados después de Einstein haya sido Stephen Hawking? Pero, ¿qué estaba investigando Einstein y por qué Einstein realmente es el científico que inmediatamente todos referenciamos cuando hablamos de ciencia? Esas son dos preguntas muy amplias, pero bueno, lo que estaba estudiando en sus últimos días, y incluso me parece que el pizarrón final, hay una foto de la oficina de Einstein del día en que murió. Y en esa foto está el pizarrón, así se ve lo que tenía escrito en el pizarrón al final. Estaba tratando de hacer lo que llamaban la teoría del campo unificado, que era justamente tratar de juntar toda la física en una sola descripción de campo, de teoría de campo. Porque lo que también se ha visto, y actualmente sigue siendo uno de los grandes problemas, es que tenemos una teoría extraordinariamente precisa y exitosa de lo que pasa a nivel microscópico, que es la mecánica cuántica. Es en realidad lo que se llama teoría cuántica de campo. Tenemos, por otro lado, la mejor teoría de la gravedad que existe es la teoría general de la relatividad de Einstein, precisamente. Y esa predice de manera también súper precisa lo que sucede a nivel macroscópico. Entonces tenemos esos dos esquemas conceptuales formidablemente exitosos. Y uno de los acertijos más misteriosos, más enigmáticos que tenemos en ciencia es que estos dos no funcionan juntos. Cuando los tratas de mezclar, que es lo que ha sucedido en muchas ocasiones con ciencia, que puedes encontrar la manera de mezclar dos cosas, cuando defines bien cómo conjuntar estos esquemas conceptuales, resulta que describen más de lo que les habías metido. Entonces, lo que estaba intentando hacer Einstein era unir lo que se sabía de física cuántica básica con gravedad. Entonces, la famosa teoría del campo unificado. Pero bueno, seguimos sin poder juntar esas dos ramas que Y hablando acerca del tiempo, porque es un punto que a mí me interesa mucho, es algo que me interesa porque yo había estado por las películas estudiando mucho lo del tiempo y dicen que el tiempo es en realidad no es algo que la física considere como la masa o como otras cosas o como la distancia. Es más algo que es una percepción humana y que no es tan medible. ¿Qué tanto esto es cierto? Porque a final de cuentas cuando estaba estudiando esto, lo estudiaba porque pensábamos, ¿cómo podríamos viajar al pasado, ¿no? Que es quizá lo más complicado que podemos pensar en la física. Entonces, como el tiempo es realmente algo que no se puede medir tanto en la física, pensar en viajar al pasado es complejo. ¿Se podría lograr viajar al pasado? ¿Y qué es realmente el tiempo para la física? Otra vez son preguntas muy amplias. Mira, por una parte, en principio sí hay la posibilidad de viajar al pasado porque las ecuaciones de Einstein tienen soluciones en donde sí hay forma de hacer eso. De hecho, encontradas por un matemático muy famoso y muy importante que se llama Kurt Gödel, que fue amigo de Einstein en Princeton, estuvieron trabajando algún tiempo juntos. Digamos que no hay una contradicción lógica así absoluta en la posibilidad de viajar al pasado. Al menos no desde el punto de vista de las ecuaciones de Einstein, pero una cosa que es importante recordar en física y en la vida, yo creo, es que todo eso son modelos. Y una cosa que siempre sucede es que todos los modelos son erróneos, nada más que hay algunos que son útiles.
Ahora, por otro lado, macroscópicamente hay muchos indicios de que en realidad, como decías al principio, el tiempo está básicamente relacionado con nuestra percepción de cómo pasan las cosas, pero de una manera muy interesante porque lo que determina el tiempo es justamente, digamos, el único correlato en la física sobre el tiempo es el aumento de la entropía. Y entonces resulta que, aunque la teoría de la relatividad parece decirnos que no existe el tiempo, que básicamente todo el universo es cuatrodimensional y ya está puesto, ya está fijo en cómo está, lo único que sucede es que en cada instante nosotros, el corte tridimensional que te constituye en este momento, está seguro que esto es todo lo que solo ha pasado las cosas de aquí hasta ahorita y todavía no te das cuenta del futuro. Pero el tú futuro de dentro de 15 minutos está seguro que esa es la única realidad. Cada uno está seguro de que esa es la realidad. Y la otra cosa es que solo recuerdas hacia atrás porque las memorias se constituyen por medio de intercambios térmicos o de intercambios de energía que solo suceden en la dirección de incremento de entropía. Entonces, solo tenemos la sensación de que el tiempo avanza debido a que nuestras memorias se forman solo en una dirección que es la del incremento de entropía. Entonces está relacionadísimo en la forma en que la entropía funciona y en que el universo solo aumenta su entropía con nuestra idea del tiempo y con la manera en que hacemos teorías físicas. Y en relación a eso, entonces, ¿cuál sería la respuesta si nosotros queremos viajar al pasado de manera física? O sea, ¿cómo podríamos lograrlo? Uf. Mira, Obviamente, hay dos. esto estamos hablando como de ciencia ficción. No es de que ahorita lo podamos Sí, hacer. sí, sí. Bueno, hay una idea de Kip Thorne, no sé si recuerdas quién es Kip Thorne, es un premio Nobel de Física reciente, muy bien, muy merecido, que fue el asesor de la película Interstellar, precisamente. Fue el asesor científico de esta película. Y si mal no recuerdo, él fue el que se inventó una solución para viajar al pasado. Digamos que la receta es poner un cilindro con una masa de como de 100 veces la masa del Sol a girar a una velocidad brutal y que si te paras al ladito de ese cilindro puedes viajar al pasado, según esto. O sea, en principio hay algunas formas que podrían suceder si tuviéramos la tecnología de hacer una cosa así. O sea, es teórico, ¿no? Pero es Es teórico, medio pero es posible. compatible. Ese es el asunto, que muchas de estas cosas empiezan como teóricas. Por ejemplo, el bosón de Higgs, cuando se planteó en 1964, parecía absolutamente imposible que se le fuera a descubrir. De hecho, cuando en el día del anuncio del descubrimiento, en el auditorio principal del CERN, Peter Higgs estaba sentado 3 lugares adelante de mí y le preguntaron que cuál era sus impresiones, ¿no? Pidieron algunas palabras del momento. Y dijo que le parecía, bueno, primero que felicitaciones a los grupos experimentales y demás, y luego que lo más extraordinario que le había pasado en la vida es que lo hubieran descubierto estando él vivo, porque no creía para nada que lo fueran a, que fueran a completar la parte técnica, todo lo que hubo que hacer para encontrar esta partícula, parecía imposible. Y empezó con una idea teórica hace 60 años, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo aquí, esa sería una forma. Otra, este, no sé si has escuchado, hace tiempo se hablaba mucho del Alcubierre Drive, no No, sé si no lo te había suena. escuchado. Y de hecho es un físico mexicano, creo que en los 70s, encontró una solución a las ecuaciones de Einstein que permitirían hacer los viajes más rápidos que la velocidad de la luz, por medio de un truco bastante interesante, bastante inteligente, porque se dice mucho que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, lo cual es cierto, pero tienes que verlo con más cuidado, porque lo que se dice es en el espacio, nada puede eh, aumentar su velocidad para ir más rápido que la velocidad de la luz en el espacio-tiempo. Y ese asunto en el espacio-tiempo es importantísimo porque las cosas no pueden hacerlo con respecto al espacio-tiempo, pero el espacio-tiempo mismo puede hacer lo que se le antoje. Entonces, de hecho, justamente lo que te decía hace rato, de que las zonas más lejanas del espacio, ya hay algunas que se están alejando de nosotros más allá que la velocidad de la luz. El espacio-tiempo sí se puede extender, sí se puede expandir más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, lo que encontró Miguel Alcubierre
fue que si una zona del espacio, le pones una nave espacial en medio y después incrementas aquí, haces expanderse este pedazo del universo, del espacio-tiempo, y al mismo tiempo contraes haces que la burbuja viaje y no hay límite para la velocidad de viaje de esta burbuja. Entonces, si encontráramos la manera de hacer expansiones muy rápidas y contracciones al mismo tiempo de zonas del espacio-tiempo, podríamos hacer que hubiera cosas viajando más rápido que la luz. Y si conseguimos eso, también podemos encontrar formas, también podrías encontrar caminos en el espacio-tiempo que al recorrer más rápido que la velocidad de la luz te llevarán al pasado. Entonces esa sería otra forma. Pero obviamente es muy difícil. No tenemos la tecnología ni siquiera la tecnología teórica de cómo hacer esa parte. Pero bueno, todo esto empieza como teorías, ¿no? No, sí está interesante porque uno solo puede pensar como lo más humanamente posible, lo que ve en las películas, pero está padre platicar con alguien que sí se dedica a estudiar la física porque creo que sí me expande mucho la mente a todas las posibilidades que existen allá afuera y sobre todo también creo que inspira mucho para alguien que está estudiando que diga como, oye, pues esto es más interesante nada más que la fórmula de la masa o no sé, como que va más allá, ¿no? O sea, porque aprender esos fundamentos son importantes para que podamos entender incluso el universo y eso está bien cool. Yo creo que a mí me hubiera servido mucho como tener todas estas perspectivas cuando estudié como para echarle más ganas, porque luego uno dice como de, ay, la escuela es bien aburrida, la física es bien X, ¿no? Fíjate que yo llevo muchos años dedicándome a esto y todavía, o sea, no dejas de encontrar cosas nuevas que aprender y que dices, ¿cómo no me enseñaron esto cuando estaba yo en tal grado, ¿no? Y bueno, quiero agradecerle muchísimo por haber estado aquí. Creo que sí nos dio mucho insight sobre la bomba atómica, viajes en el espacio. Me quedaron muchas preguntas todavía de muchas cosas, pero bueno, espero que probablemente en un futuro pueda regresar y estar nuevamente con nosotros. Y bueno, pues quiero agradecerle a Luis Roberto Flores Castillo por haber estado aquí, a ustedes por haber escuchado el programa. Si les gusta Oppenheimer, si les gusta Interstellar, si les gusta Tenet, seguramente les va a haber gustado este programa. Y bueno, suscríbanse aquí al canal si les gusta. Síganos en redes sociales y pues nada, nos estamos escuchando la próxima semana y muchas gracias por haber estado aquí.